Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Romero, agente de seguros, y el día de hoy vamos a platicar sobre gastos médicos de manera muy general. Gastos médicos. En primera, ¿qué es un plan de gastos médicos mayores? Los gastos médicos mayores son un plan que te ayuda a cubrir accidentes o enfermedades por las cuales llegues a padecer y tengas que requerir atención médica, atención hospitalaria, etc. Los planes de gastos médicos hay diferencia en el mercado. Actualmente hay planes de gasto médico mayor, planes de accidentes personales, seguros indemnizatorios y gastos médicos menores. De acuerdo a su clasificación, no son los alcances y límites de cobertura que tiene cada uno. Lo primero que tenemos que definir es cuál es el plan que es más adecuado para ti. El primero, el más básico, es el de accidentes personales. El de accidentes personales únicamente te va a cubrir todos aquellos accidentes que puedas sufrir en casa, en el trayecto del trabajo, haciendo alguna actividad deportiva, etc. Solamente te va a cubrir accidentes y por lo general te pagan por medio de un reembolso de gastos. Tú requieres la atención, la pagas y presentas las facturas a la aseguradora para hacer el trámite de reembolso. Los seguros de gastos indemnizatorios. En caso de requerir una hospitalización, ese tipo de seguros igual te pagan por reembolso, tienes que hacer toda la tramitología tú de tu parte y esos seguros te pagan en base al diagnóstico. Si te da apendicitis, si te dan litiasis renal, cualquier padecimiento que esté declarado en la póliza amparado, te lo van a pagar igual por reembolso y te van a dar la cantidad que esté señalada para el padecimiento dentro de la póliza. Luego vamos al tema de gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores es un producto más completo. El producto de gastos médicos mayores te va a cubrir accidentes, enfermedades y tratamientos médicos. Recuerda que no todas las enfermedades requieren cirugía, algunas requieren tratamiento médico que puede ser de mediano o largo plazo. Hablamos de padecimientos crónicos que pueden llevarte toda la vida. En gastos médicos mayores tienes dos modalidades en las que puedes solicitar que la aseguradora te cubra o te pague. El primero, el pago directo. El pago directo acudes con los prestadores que hay en convenio y la aseguradora se hace cargo de los pagos hacia el hospital y hacia los médicos, siempre y cuando estén en convenio. Eso es lo que hay que aclarar. Pago directo es para prestadores que están en red o en convenio. La aseguradora cubre directamente los gastos al hospital y al médico. ¿Sale? Y tiene el otro esquema de pago que es reembolso. El reembolso tú haces todo el trámite, pagas toda la atención médica y presentas tus documentos a la aseguradora. Se hace el llenado muy sencillo de unos formatos y con eso te hacemos el reembolso. Se hace una transferencia electrónica o inclusive te llegan a liberar cheque. ¿Sale? Y viene el último, que es gastos médicos menores. Gastos médicos menores son productos enfocados más que nada en la prevención. Gastos médicos mayores se abarca hacia temas correctivos, cuando ya ocurrió el siniestro y hay que atenderlo, o el accidente o la enfermedad, y gastos médicos menores no. Gastos médicos menores lo que te ofrece es desde un chequeo general, te dan un chequeo al año, hay compañías que inclusive te dan 2 chequeos al año, te dan consultas con médicos especialistas, médicos de primer y segundo contacto. Las consultas generalmente son ilimitadas y esas consultas son con una red cerrada que la aseguradora ya tiene determinada. Esas consultas de gastos médicos menores operan por un medio de un copago. Esto es que no vas a pagar el costo entero de lo que te cobra el especialista. Vas a cubrir únicamente un importe que se le llama copago dentro de la póliza. De acuerdo al especialista, si es el primero o segundo nivel, el copago puede variar. El de segundo nivel es un poco más alto que el de primer nivel y bueno, así. Gastos médicos menores funciona así, te da chequeo. Inclusive hay planes en los que te ofrecen un cuadro básico de medicamentos y un examen de gabinete mucho más completo, una radiografía de tórax, un electrocardiograma de esfuerzo, un examen de orina, etc. ¿Sale? Son enfocados a la prevención y lo que buscan estos planes preventivos de gastos médicos menores es que una enfermedad pueda ser diagnosticada a tiempo, tratada en buen tiempo, evitando llegar a una cirugía mayor por no revisar o monitorear nuestro estado de salud. ¿Sale? En esta primera cápsula nada más quiero definir esos 4 productos que hay en el mercado. Repito, accidentes personales, indemnizatorios de gastos médicos por hospitalización, gastos médicos mayores y gastos médicos menores. ¿Sale? Más adelante vamos a profundizar más en estos 4 productos, cuáles son los beneficios y costos que puede tener para ti y para tu familia. Hablando en el caso concreto que es gastos médicos mayores, me voy a referir más a ese porque es un producto, como te lo decía antes, más integral. Gastos médicos mayores está enfocado para cubrirte a ti y a tu familia en un tema de enfermedad o accidente.
¿Sale? Tienes dos maneras de usar el producto: programar una cirugía para acudir con los prestadores de red, que sería lo más conveniente, o hacer tú todo el trámite y esperar a que te hagan un reembolso. El objeto de tener gastos médicos mayores es que tu economía, tu patrimonio no se vea devastado ante una enfermedad o un accidente que no tengamos previsto. Gastos médicos mayores te va a ayudar a tener una opción y alternativas para atención médica en hospitales privados. Tú diseñas el plan conforme a tus necesidades, se diseña de tal manera que puedas elegir una gama hospitalaria que te sea adecuada, inclusive que te quede cerca de tu zona de residencia. Tienes que elegir un deducible. El deducible es una cantidad que tú vas a cubrir a la hora de hacer una reclamación a la aseguradora. Se paga solamente una vez al momento de abrir el evento. Y bueno, sí, tienes que cubrir un deducible cada vez que hagas una reclamación, hablando de una reclamación como una enfermedad distinta. Un ejemplo. Un infarto. Llegas al hospital, se hace el reporte a la aseguradora te envía la papelería indicando que está autorizado y te indica el deducible que tienes que pagar. Ese deducible tú ya lo elegiste al momento de contratar. Generalmente viene en una cantidad fija. Pagas el deducible y el gasto después del deducible o los gastos que hay después son cubiertos por la aseguradora. Tú nada más cubres lo del deducible mientras estás hospitalizado. Al momento que te dan de alta, la aseguradora cubre el remanente de los gastos y ya toda la atención médica que requieras posterior a tu salida del hospital se maneja por reembolso. Los gastos médicos mayores te cubren la atención en el hospital. Su cobertura básica de inicio es cubrir todos los gastos hospitalarios que tú tengas por un accidente o enfermedad. Su otra cobertura, su otro componente es: al egresar del hospital tú vas a requerir medicamentos, terapia de rehabilitación, inclusive una cirugía nueva. Todo eso se debe programar con tiempo y en el caso específico de los medicamentos, terapias de rehabilitación, se te pagarán por reembolso. Repito, esto es al egresar del hospital. ¿Sale? Generalmente así es como funciona de manera básica. Todos los planes de gastos médicos mayores que hay en México se ofrecen. Hay unos con cobertura en el extranjero, hay unos con solo cobertura nacional. Depende de la necesidad que tú tengas. Si eres una persona que viaja mucho al extranjero o que requiere estar más de 3 meses en el extranjero, bueno, entonces tendrás que tener una póliza de tipo internacional. Las pólizas de cobertura nacional, tú puedes elegir la gama hospitalaria. Hay hospitales de bajo costo, medio costo y alto costo. Lógicamente, entre más alta la categoría hospitalaria que tú elijas, el plan tendrá un mayor costo. ¿Cómo funcionan los gastos médicos? ¿Cuánto me cuesta? Gastos médicos mayores te va a costar en función de la cantidad de participantes o integrantes que entren a la póliza. Se te cobra una prima por persona. Cada persona tiene una prima de seguro que habrá que pagar y, por ende, cualquier siniestro que estas personas reclamen durante la vigencia del seguro tendrá una suma asegurada independiente. Un ejemplo, la suma asegurada tú la eliges. Hay sumas aseguradas en el mercado que van desde los 500,000 pesos hasta los 130 millones de pesos. Tú eliges la suma asegurada. Las condiciones que tú elijas al contratar van a quedar vigentes por todo un año. Todas las pólizas son por un año. Esto es independiente de la forma de pago que tú elijas. Hay diferentes formas de pago: mensual, trimestral, semestral. Sin embargo, la póliza al elegir queda configurada de tal manera que esas condiciones quedarán prevalecientes por un año. Al finalizar ese año, tú tienes la opción de modificar las condiciones, aumentarlas o disminuirlas como tú elijas. Aquí lo importante es que a la hora de que definas por qué adquirir un gastos médicos mayores, es acercarte a un agente de seguros, un servidor, con la idea de mostrarte todas las opciones y el abanico de opciones que tiene el plan. El plan tiene muchas opciones que se pueden adecuar a tus necesidades. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Mi nombre es Guillermo Romero, agente de seguros. Les dejo mis datos de contacto y sigo a sus órdenes.